manera especial. Le pedimos a Erika que pase por aquí y que tenga los cánticos especiales de parte de Dios para la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Wow, qué hermosa presencia del Señor ahí en esta mañana. Aquí vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque se ha movido con poder y va a continuar bendiciéndonos en esta mañana. Y yo me gozo. Ustedes saben que mi canción favorita es El Chavito Poderoso. A mí esa es la canción que más me gusta de todas, porque de verdad, y me encanta porque cuando Lilian la canta con ese gozo. Yo sé que le gusta mucho y de verdad que a mí me encanta esa canción, y ver los niños como vienen a los pies del Señor, nos gozamos también. En esta mañana yo le voy a pedir a usted que, como yo estoy solita aquí arriba con los músicos, usted me ayude a adorar al Señor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, establece tu trono en medio de esta alabanza. Señor, establece tu trono en medio de esta alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie conmigo, porque esto es una canción de gozo, de alegría, donde le decimos al Señor: Señor, sabemos que tú estás aquí, queremos exaltarte, queremos glorificarte. Esta es tu casa, este es tu trono. Señor, continúa bendiciendo a estos hermanos en esta mañana, que en esta hermosa mañana que tú has preparado para nosotros, continúan exaltándote y adorándote. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Con las manos, estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Establece tu trono. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar.
Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Esta mañana cuando llegué, que la hermana decía que hay que salir a predicar por el mundo el evangelio, yo siempre he dicho que para poder predicar, para poder llevar la palabra, tenemos que ser transformados nosotros. Tenemos que nosotros vivir al Señor primero. Tiene que haber un cambio interno en nuestras vidas. Tiene que algo suceder allá adentro, un clic que diga, bueno, ahora sí puedo estar preparado para ir al mundo. Y por eso es que a mí me encanta esta alabanza de tú eres mi respirar, porque es que habla de que, Señor, tengo que transformarme yo. Tienes que ser tú mi respirar, tienes que ser tú mi adoración, tienes que ser tú mi vida. Y en medio de eso van a suceder grandes cosas cuando nosotros le permitamos al Señor entrar a nuestras vidas. Gracias, Señor. Y me ayuda en esta alabanza. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Es mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Díselo, Señor, en esta mañana. Tú eres mi respirar, Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Señor, Tú eres mi respirar. ¿cuántos se atreven a decírselo al Señor en esta mañana? Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia, Dios, tu presencia tiene que vivir en ti. vive en
Señor, tú eres mi pan, mi provisión. Tú eres mi pan, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Oh, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Cántalo conmigo. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. 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 Te anhelo, Señor. El Señor les bendiga, les continúe bendiciendo en esta ¿Cuántos hermosa están mañana. preparados en esta mañana? Solamente 10 personas. ¿Cuántos están preparados en esta mañana para recibir palabra del Señor? Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Cuando lo tenga, por favor, se ponen de pie. Miqueas, capítulo 2, del 11 al 12. Perdón, del 2 al 13. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, ciertamente juntaré el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Ante ellos subirá el que abre camino. Pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá el Eterno. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque yo sé que tú vas a hablar a la iglesia en esta mañana, Señor. Que tú eres un Dios que está con su pueblo, que camina con ellos, Padre, y que sobre todas las cosas que abre puertas que nadie puede cerrar, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Y el pueblo dice, amén. Diga conmigo, el Dios que yo conozco es un Dios que abre camino. Dígalo conmigo. Es un Dios que abre caminos. Cuando yo era más joven, porque todavía soy joven, siempre he tenido que luchar por lo que he querido. Desde que soy más joven, era más joven, siempre he tenido que luchar constantemente por lo que he querido. Un gran amigo mío, Joandiel Resto, hace varios años atrás me dijo, Carlos, ¿por qué tú no escribes un libro de tus experiencias? Porque en el caso de él, mi vida ha sido de inspiración para él, porque él ha estado conmigo en los procesos y las etapas que yo he tenido que vivir para poder lograr alcanzar lo que he querido en mi vida. Como cualquier joven pensé que algo raro pasaba en mi vida, porque decía, caramba, para alcanzar lo que quiero constantemente tengo que luchar y hacer sacrificios y llorar y gritar para poder alcanzar mis metas. Y yo decía, algo raro, como decimos los jóvenes, yo estoy salado.
algo me pasa, siempre tengo que luchar y no me sale lo que yo quiero, pero tengo, en el transcurso del tiempo veo que definitivamente Dios está conmigo. Cuando tenía 16 años, recuerdo que empecé en la universidad y recuerdo que quería jugar baloncesto colegial en Estados Unidos, pero no se me dio porque bajé el promedio en la Universidad Interamericana de Cupey. Pues dije, pues me voy para el Army porque como quiera me quiero ir para Estados Unidos. Y cogí un día y me fui a coger el examen del Army. Se me olvidó hasta el nombre, ¿cómo se llama el ASVAB, ¿verdad? Pues yo me fui a coger el ASVAB y de camino le dije a un amigo mío, mira, acompáñame a coger el examen del ASVAB, que lo voy a coger allí en Atorrey, creo que era. Y me fui con él, me acompañó y él dijo, pues mira, pues yo también lo voy a coger. Me dijo, y los dos lo cogimos, eso era por tiempo. Y recuerdo que las preguntas eran por tiempo y uno desesperado por contestar y cada vez que sonaba la chicharra, tenía que parar el lápiz porque si no, ¿verdad? Y recuerdo que ese era mi deseo, era irme para Estados Unidos a vivir. Ese era mi anhelo, esa era mi oración constantemente. Y cogí el examen y yo recuerdo de la fraternidad de jóvenes en mi iglesia, en un círculo de oración, me acuerdo en la cancha del colegio, yo pedí oración porque yo quería irme para Estados Unidos. Y recuerdo Eunice, la hermana de Abraham Velázquez, ella, recuerdo como hoy las palabras que ella dijo en esa oración. Pues mira, Carlos, pues yo voy a orar para que tú no te vayas nada. Y yo decía, pero si yo me quiero ir, ¿por qué tú estás orando para que no me vaya? Pues yo voy a orar para que no te vayas, que Dios sea el que haga contigo lo que Él desee. Y yo quería irme. Y yo pues pasaba la semana, y yo loco que Dios me dijera, mira, ya pasaste el examen, te puedes ir. Mi papá es militar, mi papá es Fabián Hernán. Pues yo quería hacer con mi papá, quería irme para Estados Unidos y tener la experiencia de estar en el Army. Me gusta hacer ejercicio. Y recuerdo que pasaban las semanas y nada pasaba, nada ocurría. Llamo a Eric, que fue conmigo. Mira, Eric, ¿a ti te llamaron para los exámenes? Sí, a mí me llamaron rápido y que lo pasé. Y yo decía, pero ¿por qué a mí no me llaman? Y cuando llamo, usted sabe que usted tiene hasta 1% que tú puedes pasar hasta para picar papas en el Army. Pues yo no pasé ni por ciento ni para picar papas en el Army. No me querían ni para picar papas en el Army. Y yo decía, ¿cómo va a ser que yo tengo tanto deseo de irme y de cumplir mis planes y mis sueños y como que las puertas se me cierran? Los caminos se me cierran. Y yo quería hacer tantas cosas en mi vida que no pude hacer porque tenía que luchar tanto para alcanzar mis sueños que se me hacía difícil. Recuerdo cuando pues dije, pues voy a estudiar entonces en Puerto Rico, pues estudié trabajo social. Y recuerdo, yo creo que esta historia usted la sabe, recuerdo que cuando después de tanto sacrificio, hermano, porque para mí fue un sacrificio inmenso estudiar mi bachillerato, porque ya yo había dejado de estudiar y me había metido en cuentas y tenía que trabajar full time y tenía que estudiar full time. Eso es un sacrificio inmenso, más también participando en la iglesia. Y recuerdo que estuve estudiando mi bachillerato varios años y cuando comencé a hacer mi práctica de trabajo social, recuerdo como hoy que ya terminando el semestre para culminar mi práctica de trabajo social, el profesor se me acerca y me dice, Carlos, tenemos un problema, te faltan tantas horas para culminar el semestre y tú no las has hecho. Oiga, yo no me he faltado, no sé cómo pasó, porque yo siempre, mi práctica yo la hice en emergencias sociales y yo a veces entraba a las 5 en mi práctica y salía a veces a las 1, a las 3 de la mañana, porque eso era removiendo niños en la calle. Y recuerdo que él me dijo así, si no terminas ese horario, esas horas de práctica, no te gradúas. Y yo recuerdo como hoy, que yo llegué a casa en estado catatónico. ¿Usted sabe lo que es eso? Catatónico es que usted está mudo, usted no habla, usted está en shock. Y yo llegué como a las 10 y pico de la noche a casa. Y cuántos saben que las madres de uno, aunque uno no le diga nada, las madres tienen una intuición que conocen a sus hijos. Pues yo llegué a casa y ni saludé y seguí para el cuarto en Carolina. Y allí comencé a llorar, a gritar en llantos y cuestionándole a Dios de por qué yo tenía que pasar por este proceso tan difícil, por qué yo tenía que sufrir tanto para alcanzar mis sueños y mis metas. En ese proceso yo había terminado mi relación también con Lilian. Y entonces el chiste de mi vida era que yo estaba cuidando pacientes psiquiátricos, pero yo me pasaba llorando en el cuarto con los pacientes. Me mandaba a velar a los pacientes a las 11 de la noche, velando a los pacientes que ellos no se suicidaran, y yo en la ventana, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Los compañeros se burlaban de mí,
Todavía hablo con ellos y se burlan de mí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué hay que sufrir tanto para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños? Y es que aprendí algo en el transcurso de mi vida. Y es que todavía soy joven aún, un poquito más adulto. Y todavía tengo que sufrir para alcanzar mis sueños y mis metas. Todavía tengo que esperar y ser paciente para que yo pueda ver lo que Dios ha prometido en mi vida. Y mi mamá, como toda madre, desde niño me aconsejaba y me enseñaba que en la vida hay que esperar en Dios. Ya conmigo, esperar en Dios. Mi mamá siempre me lo ha dicho: Carlos, es que tú tienes que aprender a esperar en Dios, porque Dios es el que abre y el que cierra puertas en tu vida. Y cuando Dios tiene planes con uno, Él es que abre puertas y el que cierra puertas. Ya adulto, todavía hablo con ella y le cuento mi historia. Me dice: Carlitos, para allá soy Carlitos, es que tienes que aprender ¿a qué? A esperar en Dios. Esa es la machaca de mi mamá todos los días que hablo con ella. Carlitos, es que tienes que esperar en Dios. Y si yo digo algo, ¿cuál es el refrán de ella? Carlitos, Dios te está viendo. Mi mamá siempre está dándome consejos. Ella no para de darme consejos. A veces me molesta porque constantemente ella se pasa dándome consejos. Pero he aprendido en la vida que definitivamente hay que escuchar a las madres, porque ellas tienen una intuición, ellas saben, tienen la sabiduría para dar un buen consejo a sus hijos. Y he aprendido en la vida que en la vida hay que esperar, hay que ser paciente. El domingo pasado yo hablaba de que cuando nosotros tenemos una promesa, tenemos que tener fe, pero también hay que tener ¿qué? Paciencia. Y nosotros tenemos paciencia. Cuando tenemos una promesa, definitivamente hay que ser paciente en la vida. Y esta profecía que está dando Miqueas, escuche bien, se enfocó en dos grandes procesos o sucesos del pueblo de Israel. Número uno, el regreso de Judá del cautiverio de Babilonia. Usted tiene que entender que cuando usted lee este capítulo, estamos hablando de un pueblo que tuvo que esperar para volver a su tierra. Estaban exiliados. Ellos habían salido de su tierra. ¿Por qué? Por guerra, por problemas, por situaciones que le habían afectado. Y cuando pasan esas cosas, ¿qué es lo que hace el ser humano? Automáticamente sale de su tierra, huyendo a los problemas. Eso hacemos nosotros. ¿Cuánta gente no se quiere ir para otros pueblos, para otros países, porque estamos buscando un bienestar mejor? En nuestra infancia, nuestros abuelos, nuestros antepasados, lo que hacían era que iban del campo ¿hacia dónde? Hacia área metro a buscar ¿qué? A buscar un bienestar. Ahora no, ahora van a otros estados a buscar un bienestar económico, un bienestar social, porque las cosas en Puerto Rico están ¿qué? Están malas. Eso pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo había exiliado porque habían problemas en la tierra. Ellos tenían un problema con su tierra. Y ahora Dios le está prometiendo que ellos iban ¿a qué? A regresar a su tierra. Entonces, el otro punto o suceso que es bien importante en esta profecía es la gran reunión de todos los creyentes cuando regrese el Mesías. Y eso es un punto muy importante, porque Miqueas está hablando de un rey que va a reinar. Y nosotros automáticamente leemos el texto, pensamos que Miqueas está hablando de Jesús. No, ese es Jesús. Nosotros sabemos que es Jesús, pero cuando uno lee la historia, tenemos que leerla como si nosotros estuviéramos metidos en la historia. Y para ese tiempo Jesús no estaba en el panorama. Sí estaba un Mesías. Ellos sabían que venía un rey, sabían que venía un profeta, pero no sabían que era Jesús. Jesús vino después. Y nosotros sabemos que es Jesús porque hemos leído la historia, pero para ellos no existía Jesús. Y esta profecía sobre el rey pastor, el divino Salvador, alegraría a quienes escuchaban a Miqueas y disminuye la dureza del juicio de los versículos anteriores. A la profecía sobre el exilio se suma ahora la promesa de un retorno a la gran intervención divina de parte de Dios. Dice el texto que el que abre camino va a estar con ustedes. El que abre camino va a caminar junto con ustedes. Y ese título del que abre camino en griego tiene un nombre muy importante y es Salvador. Diga conmigo, Salvador. Y Salvador o salvación en nuestro contexto es bien distinto al contexto del Antiguo Testamento. Cuando usted y yo hablamos de salvación de nuestra ¿qué? De nuestra alma. Cuando usted lea salvación en el Nuevo Testamento, usted habla de salvación de su vida, de su alma, de la vida eterna. Pero cuando usted lee salvación, el que abre el camino, el Salvador, en el Antiguo Testamento,
aquel tiempo no era salvación del alma, era liberación de un ¿qué? De un pueblo. Entonces Dios está diciendo al pueblo, yo los voy a ¿qué? Los voy a liberar, les voy a abrir el camino y los voy a liberar. Eso es lo que hacía cada vez que estaban oprimidos. Los liberaba, los salvaba de las garras de Faraón, los salvaba de las garras del maligno. Constantemente Dios siempre es el que abre el camino al pueblo de Israel. Y añade a reconfortante promesa sobre el retorno, el exilio, la esperanza de que alguien en un tiempo preciso va a venir con autoridad para salvar un pueblo, salvar a la humanidad. Yo creo que la promesa de un Mesías que abre camino, que abre puertas, nosotros hoy en el siglo XXI podemos identificar de quién es en la historia de Jesús, que vino a abrir puertas, vino a saldar cuentas y vino a limpiar pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo quiero hablar del Dios que abre el camino, pero quiero hablar primero de mis experiencias vividas antes de ver ese camino abierto, porque como les comenté, mi vida no ha sido fácil. Recuerdo que cuando comencé mi práctica pastoral, mira, un joven de 22 o 23 años tenía yo en el 2001. Recuerdo que tenía tanta ilusión de obedecer al llamado de Dios, tenía tantas ganas de aceptar ese llamado, después de tanta lucha y pelea y de decirle que no al Señor, pues dije que sí. Me llaman del concilio, qué bueno que vas a aceptar el llamado. Y recuerdo que comencé mi práctica pastoral. Esta historia también la he comentado, pero la cuento por el quien no la ha escuchado. Y piense que el ministerio es un ministerio que todo es fácil en la vida. Y recuerdo que comencé el ministerio, la práctica pastoral, dejé mi trabajo y me ganaba 100 pesos mensuales. ¿Alguien vive con 100 pesos mensuales? No, gracias. Y recuerdo que donde estaba el pastor, la gente, pues usted sabe que a mí me gusta hacer chistes, me gusta ser jocoso, me gusta compartir con la gente, me gusta estar con la comunidad. Y eso como que incomodó un poco al pastor donde yo estaba. Y yo en todo momento respeté al pastor, siempre todo lo consultaba, él me daba las instrucciones y yo hacía según lo que él me daba. Y recuerdo que un día me dice, Carlos, tienes que predicar de esta forma. Y me presentó un bosquejo de cómo yo tenía que predicar. Y yo intenté hacerlo, y usted sabe que cuando le cambian los muñequitos, como que usted se turba, ¿verdad? Cada uno tiene una formalidad, pero yo me quise someter y lo intenté hacer. No me salió el mensaje, me sentí turbado y prediqué. Y cuando me dice, ahora este mensaje lo vas a predicar así, de esta manera. Y cuando se supone que yo le llevaré el bosquejo, le digo, mire pastor, honestamente no me siento cómodo con esto. Así mismo como se lo estoy diciendo yo a usted, se lo comenté yo al pastor. El pastor se enojó, cogió el teléfono. Yo voy a llamar al pastor, tú tienes que ir de aquí, que esto y lo otro. Y yo me quedé, ¿qué pasó aquí? Y me empezó a faltar el respeto de que yo no servía como pastor, que yo no servía como joven, que yo no servía como predicador, y de que yo era mejor que renunciara, que era mejor, yo podía hacer mejor trabajador social que pastor. Y me dice un joven que está ilusionado con el ministerio pastoral, de que sabe que Dios lo llamó, de que sabe que entre tanta gente que había donde yo estaba, Dios me había escogido, señalado, y este pastor me está diciendo a mí que yo no sirvo. Un joven con una ilusión inmensa de obedecer el llamado de Dios. Cuando llamo para aquel tiempo a mi novia Lilian, me escucha tan triste que yo comienzo a llorar. Pasé un proceso bien difícil, hermano. Bien difícil. Mi alma estaba bien afligida porque yo tenía tanta ilusión de obedecer a Dios, pero entonces ahora alguien me está diciendo que yo no sirvo, de que no valgo de nada. Los hermanos de esa iglesia comenzaron a llamarme que por qué yo no estaba yendo a la iglesia. Y ahí yo me di cuenta de que definitivamente yo estaba haciendo una obra bonita como pastor asociado o practicante, y de que simplemente esto se basaba de celos o simplemente de un ataque del enemigo. Yo lo que hice fue, Señor, yo he aprendido en la vida a esperar en ti. Envié cartas, yo estoy dispuesto a someterme a lo que ustedes desean hacer conmigo en el concilio. Estoy dispuesto a someterme a hacer lo que ustedes deseen hacer en la vida, porque el Dios que yo conozco es un Dios que me llamó y es un Dios que abre puertas aun cuando se las cierren. ¿Cuántos dicen amén? Al fin y al cabo, eso fue en el 2001. En el 2004, un día orando, le digo, Señor, mira, tú sabes que yo estoy dispuesto a dejar mi casa, todo por seguirte a ti. Y cuando me inclino a orar ese día, le digo al Señor, apago mi teléfono celular porque quería descansar y me acuesto a dormir.
A la 1 de la mañana me da con levantarme. Y usted sabe que uno, la vía del celular como que le queda presión a uno. Uno está adicto al teléfono, ¿verdad? Y me da con escuchar los voicemails si alguien me ha llamado. Y exactamente cuando me acosté a dormir, apagué el teléfono a las 10 y pico, me llama el pastor en general Luis Rosario de aquel tiempo para que tuvieran una entrevista, escuche bien, una entrevista con la Iglesia Evangélica Unida de Valle de Florencio. Y yo dije, ¿y dónde queda esa iglesia? ¿Dónde queda esa iglesia? Y recuerdo que para aquel año el Pentecostés fue aquí en el Tomatón y yo estuve en Pentecostés, pero no sabía que a 20 segundos estaba la iglesia de Valle de Florencio. Y definitivamente cuando yo recibí esa llamada, ese mensaje, definitivamente yo pude entender que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tú puedas tener, a pesar de que alguien te diga a ti que tú no sirves, si Dios te llamó y te escogió, Él es el Dios que te prometió y va a abrir camino en tu vida y que tú puedas entrar de manera especial. En la vida nosotros tenemos obstáculos. He tenido mis obstáculos y aún los tengo. Aún tengo mis obstáculos para poder alcanzar mis sueños y mis metas. Y uno de los obstáculos en la vida de cristiano, del ser humano, se encuentra en Génesis capítulo 19. No cierre su Biblia y busque Génesis capítulo 19, versículo 26. Vamos a leer brevemente qué obstáculos hay aquí que nos afectan como cristianos. Cuando lo tenga, dígame y lo leemos rapidito. Dice Génesis capítulo 19, versículo 26. Entonces la esposa de Lot miró hacia dónde, hacia atrás, y se volvió una ¿qué? Una estatua de sal. Qué interesante. Esta historia de la mujer de Lot es muy importante. Yo creo que la pastora o Carmelilla, creo que en la oración lo mencionó. La historia de Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. ¿Qué había en esta tierra? Había simplemente pecado. Y Dios dijo, yo me cansé de esta tierra, la voy a ¿qué? La voy a destruir. Y saca a Lot y a su esposa y le da unas instrucciones. No miren hacia dónde, hacia atrás. No miren hacia dónde, hacia atrás, porque si miran hacia atrás, están mirando hacia donde está el pecado, hacia donde están las atracciones mundanas. Y en la iglesia, el cristiano tiene siempre la tentación de siempre buscar las tentaciones del mundo. Es algo que es irónico, porque queremos buscar de Dios, queremos estar en la iglesia, pero a veces se nos llama la atención las cosas del mundo. Y en la iglesia tenemos que entender que nuestro caminar no es un caminar de color de rosa. Y tenemos que nosotros vivir la vida pensando que si nosotros vivimos la vida en la iglesia y pendiente hacia atrás, hacia donde está el pecado, nuestra vida se va a estancar. Nuestra vida se va a paralizar. El significado de la historia de la mujer de Lot es que nuestra vida se paraliza. Nuestro ministerio, nuestro anhelo, nuestras metas se paralizan, porque si nosotros tenemos metas como cristianos, como creyentes, de hacer las cosas para bien, hacer las cosas como Dios manda, y nos miramos y nos volteamos a ver cómo están las cosas del mundo, o a tantear cómo están las cosas del mundo, nos atrasamos. ¿Cuántos dicen amén? Estancamos nuestra vida. ¿Cuánto yo escuché a mi mamá decir, no hagas esto, no hagas lo otro? Y como quiera que lo hacía. Yo recuerdo una vez que ella me dijo, Carlitos, no te vayas al patio. Donde yo vivía en Carolina, yo tengo un patio grandísimo, y de atrás hay una laguna, hay una quebrada grandísima, una laguna que, bueno, eso es grandísimo, eso sigue por ahí para abajo, por allá, y con una curva, sigue una laguna inmensa. Y los vecinos íbamos a hacer maldades para allá, jugar al esconder, jugar ninja, nos creemos ninja, ¿no puedes creer eso? Hacíamos sorbatanas y una loquera que nos daba. Ese día mi mamá me dice, no te vayas para el patio. Usted sabe que cuando una mamá dice eso, es porque presiente que algo puede que. Mire, pues si te lo dice, no se acabe seguro y no lo haga. Pero yo vine que lo hice, dije, está bien mamá. Me fui con Eric y con Edgardo, vecinos míos, y nos fuimos para el patio, pero de casa del vecino de la esquina. No por mi casa, sino por casa del vecino. Y recuerdo que en casa del vecino, el patio, la laguna quedaba, y después de la laguna quedaban otras casas en la parte posterior de nuestras casas. Nosotros como jóvenes al fin, haciendo maldades, comenzamos a tirarle piedra a los vecinos de allá. Y tirándole piedra, y tirándole piedra. Y nosotros tripeando porque le daban las ventanas. Eso era satisfactorio, hermano. Usted no sabe lo bien que se sentía darle a las casas. Era como ganarse 5 puntos cada vez que le daban una ventana. Y ¡pam! Le di, fui yo. Hasta que el vecino
de una de las casas, saqué una pistola, un revólver, y cuando miro para el lado, los vecinos míos, ¿dónde estaban? Yo no sé, tiraron una bolita de humo, eso sí que eran ninjas. Tiraron una bolita de humo y se desaparecieron. Y cuando yo veo y voy a salir, me tropiezo y esta mano, este brazo completo cayó. Estoy dando que eso es como un pastizal, una laguna. Y yo no estaba viendo que atrás de mí había un grill lleno de así, mohoso. Y cuando caigo, pongo mi mano yo la pongo exactamente donde está el grill, en el medio. Y cuando me voy a levantar sentado y abro la mano, aquí completamente se me abre. Y cuando miro así, tengo sangre. Y yo empecé a llamar a Edgardo y a Eric. Y ellos están ya de camino. Y le digo, me corté, embuste, sí, me corté. Pues vira. Y cuando viran, ellos me levantan. Entonces yo arranco a correr y los dejo a ellos ahí. Y llego a casa corriendo, mirando mi golpe, ya ando corriendo. Y llego, mamá. Me corté. Y cuando ella me ve, ay Dios mío, hijo, ay Dios mío. Y cuando sale ella, me monta en el carro. Usted sabe que las madres cuando regañan a uno, regañan en sílabas. ¿Quién te dijo a ti que no te fueras para allá? Y seguía todo el camino al hospital dándome cantazo, hermano. Y cada vez que miraba el golpe, te dije que no miraba el golpe, te dije que no hicieras esto y lo otro. Y todo el camino dándome cantazo. Al fin me cogieron punto. Tengo una marca que me dice que obedezca a mi madre. ¿Cuántas veces nosotros somos avisados de que no hagamos cosas y que esperemos en Dios para que las cosas nos vayan bien? A la mujer de Lot, yo le digo, no voltees hacia donde está el pecado. No te apartes de los caminos del Señor. Sigue el camino de la verdad y de la justicia. No busques las tentaciones del mundo, porque tu vida se va a paralizar. No te cuestiones después por qué las cosas te salen mal. Es que tú tomaste una mala decisión de mirar hacia atrás, hacia donde estaba el pecado. Las tentaciones del mundo no puede ser una opción para el cristiano, para el Hijo de Dios. No sé cuánto me están entendiendo en esta mañana. Pero si queremos caminar un camino correcto, el camino abierto, tenemos que entender que los obstáculos, uno de ellos son las atracciones del mundo. Y más a los jóvenes, que estamos en la iglesia, pero también queremos estar también en lo de estar el perreo y el blan y truqui. Y no puede ser, hermano, porque la opción real para nuestra vida es seguir a un Cristo vivo que nos salve y nos restaure, hermano. Y que nos abre el camino aún cuando nuestra vida puede ser distinta a los demás. En mi juventud yo puedo decir gracias a Dios porque tú me cuidaste, pero yo decidí esperar en ti, decidí esperar que tú abrieras camino en mi vida. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que el camino de nuestra vida se basa en seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir a Dios en nuestras vidas. Y que las tentaciones no pueden ser opciones para los hijos de Dios. Otro obstáculo en nuestras vidas como hijos de Dios es intentar usar un equipo inadecuado. Busque 1 Samuel capítulo 17 versículo 39. 1 Samuel capítulo 17 versículo 39. Dice el texto: David se ciñó la espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y se quitó ese equipo de encima. Miren qué interesante. Todos sabemos la historia de David en ese momento, que estaban peleando contra los filisteos, y querían que David peleara para poder vencer a Goliat. David ya había sido escogido como rey, pero tenía que esperar que Saúl terminara su término. Y Saúl habla con David y le dice que tú eres pastor de ovejas, que venciste a leones, venciste a osos con tu espada, y ahora te pondremos esta armadura mía, que es mía, te la voy a dar a ti para que tú pelees, porque yo tengo miedo. Mira qué cosa. Yo tengo miedo y tú eres el que va a pelear. Y David era un nene, un jovencito que no tenía ni la fuerza para ponerse una armadura. Se la ponen, y ¿qué pasa? Que cuando tú te pones una armadura que no es tuya y no estás acostumbrado a usar este tipo de equipo, te retrasas. Y cuando quieres caminar, lo que hace es que te pones más lento en tu camino y retrasas el proceso de lo que Dios quiere para tu vida.
David dijo, no, mira, pero es que yo no puedo caminar con esto, no puedo alzar mi mano. Mejor me quito esto y lucho como Dios me trajo al mundo, con mi cuerpo, con mi vida, con mi Espíritu Santo. Y así lo hizo. Entonces lo primero que hay que hacer, iglesia, nosotros como cristianos, es que lo que le funcionó a otras personas en la vida, su caminar, no necesariamente te va a funcionar a ti, ni me va a funcionar a mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que otro hizo y le funcionó y alcanzó su sueño, no necesariamente te va a funcionar a ti, y tú tienes que practicar como él lo hizo. David dijo, no, yo tengo que usar esto. Si esto le funciona a Saúl, que lo use él, pero a mí me toca usar mi propia armadura. Me toca luchar mis propias guerras, mis propias batallas, y yo tengo que hacerlo según yo lo voy a hacer, según Dios me ilumina y Dios me abra camino en mi vida. Y nosotros estamos acostumbrados que queremos imitar a la gente, imitar a otros, imitar a otros líderes, y vemos videos, vemos cosas para intentar imitar a otras personas. Y la vida del cristiano, la vida del ser humano, la vida del Hijo de Dios no se puede basar en querer imitar y ponerse vestiduras de otras personas. ¿Sabes por qué? Porque retrasas el camino que Dios tiene para tu vida. Si tú quieres moverte adelante, si tú quieres moverte hacia donde Dios tiene la puerta abierta para ti, tú tienes que dejar eso en el pasado. Y tú tienes que vestirte tu vestidura, tienes que tener tu experiencia y tienes que tener tu relación con Dios para que Dios sea el que abra tu camino y no la otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Así que sé original y anda con el que abre el camino, porque ese es el que anda contigo. Por último obstáculo, podemos hablar del desánimo del pueblo. Nehemías capítulo 4 versículo 10 dice: dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar la muralla. Lo repito, dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar la muralla. Usted sabe la historia de Nehemías, del profeta Nehemías, y sabe que las murallas habían sido derribadas, y eso tenía un simbolismo brutal o hermoso, que así como estaban derribadas las murallas, estaba también el pueblo que derribado. Así como las murallas de Jerusalén fueron derribadas, así también el pueblo se encontraba moralmente derribado. Y muchos de los cristianos hoy en día se encuentran así en su caminar. Tienen metas, tienen sueños, tienen anhelos de muchas cosas, pero no han podido esperar en Dios, el Dios que abre caminos, y se desaniman, porque entienden que es pesado el escombro, entienden que es pesado lo que ha ocurrido en su vida, y se desaniman. Yo no sé qué pasa en el pueblo de Dios, que siempre comienzan con un ánimo terrible, y cuando pasan cualquier experiencia negativa, bajan los brazos, se hacen los mártires. No sé qué pasa en el pueblo. La idea de Dios es que definitivamente cuando tú quieras alcanzar tus sueños, tú tienes que tener ánimo. En el camino tú tienes que animarte. Yo le comentaba a la iglesia el viernes, donde yo estaba predicando del yerno de Manuel, mi Dios es real, que mira, cuando tú tienes que seguir a Dios, tú tienes que seguirlo con deseo, con ímpetu, con ánimo, con deseo, con anhelo. Entonces cuando pasamos experiencias negativas, como por ejemplo a mí, un amigo mío me dice: Carlos, sinceramente yo pensaba que tú te ibas a apartar con lo que te pasó. Y yo le decía: pero Wilfredo, ¿cómo tú piensas que yo me voy a apartar de los caminos por una experiencia que tuve con un pastor que me dijo que yo no servía? Porque eso para mí es muy fuerte. Bueno, fue fuerte, me marcó. Pero ¿sabes qué? Que el Dios que yo le sirvo es un Dios vivo que abre puertas. ¿Y por qué yo tengo que apartarme cuando yo sé que en el mundo voy a tener aflicciones, pero que confíe en Dios, porque Él ha vencido al mundo? Él ha vencido mis pruebas, ya las venció en la cruz del Calvario. Y el Dios que yo le sirvo es el Dios que me abre camino aun cuando se me cierran. No sé cómo lo hace. Lo que tengo que tener es fe y también paciencia para ver cómo Dios me abre las puertas en el transcurso de mi vida. No, yo juré que tú te ibas a apartar, pero ¿por qué? Para mí el mundo ya no es una opción en mi vida. Para mí el mundo no es una opción. Hay gente que piensa: si me va a ganar, me aparto, me voy por ahí, me suelto como gavete por ahí para abajo. Yo no entiendo cómo la gente puede escoger una opción a algo que sabe que te va a hacer mal en tu vida, que te va a atrasar. Eso pasa cuando se desanima uno. Y en la iglesia, cuando uno entra a la iglesia, uno tiene que entender que vamos a pasar diferencia. De hecho, la dinámica de Yolanda me encantó, porque para los que no estuvieron, le voy a dar el beneficio.
de explicárselo. Ella trajo una imagen que se supone que eran 2 imágenes, pero hay una persona que vio 3 imágenes. No sé cómo vio 3 imágenes ahí. Se supone que en la imagen se viera una muchacha así de espalda o una viejita así. Pero una persona aquí vio hasta un pájaro en esa imagen. Yo no sé dónde estaba ese pájaro allí, pero Yadira vio un pájaro en la imagen. Y entonces, en la explicación de la dinámica, se hablaba de que definitivamente en la iglesia, cuando uno trabaja con personas, hay diferentes perspectivas de ver las cosas. Y esas diversas perspectivas, usted tiene que respetar la perspectiva de otro y que el otro respete la tuya. Y que hay alguien que no va a entender y que se va a enojar contigo, que te va a hacer quedar mal. Y no por eso usted se puede desanimar. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que levantarse en nombre del Señor y decir: el que abre el camino anda conmigo, y yo sé que la visión, mi meta, mi sueño se va a cumplir en el nombre del Señor. Pero hay que aprender a esperar, hay que aprender a respetar, hay que aprender a amar a la obra de Dios. Que las cosas en la vida no tienen cuando tú deseas, sino cuando Dios diga en tu vida. Si tú caminas siempre hacia el frente, la vida me ha enseñado que el desánimo estanca tu vida, estanca la visión, y que el trabajo que conlleva lo que Dios tiene para ti o para mí se gana con esfuerzo y con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Al fin, el que abre el camino es el que va contigo. Cuando uno camina con Dios y uno lee el texto de Miqueas, uno puede entender que los obstáculos en la vida son quitados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Isaías 45, versículo 2 dice: yo iré delante de ti, nivelaré las montañas, quebraré puertas de bronce y romperé cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo soy el Eterno. O sea, yo soy el que abre caminos, el Dios de Israel, el que te pongo nombres. Ese es el Dios que anda contigo. Ese es el Dios que anda conmigo. El profeta Miqueas está invitando al pueblo a que se lancen a la huida antes que llegue la catástrofe de los versículos anteriores que hablamos. Ahora parece anunciarle que Yahvé les va a ayudar a abrirse los caminos en la huida. Y lo interesante del texto de Miqueas es que dice: no, tú no vas a ir solo. Dios te está mandando a que camines, pero no vas a caminar solo. El que abre el camino irá al frente de ti. Oiga bien lo que dice Miqueas: el que abre el camino irá ¿dónde? Él no va atrás, él no va a tu lado, él va al frente de ti. Porque si alguien me va a abrir camino, ese es mi Dios que está conmigo. Si alguien abre camino, tiene que estar al frente mío. Está al frente tuyo. El que abre camino va contigo al frente, porque es el que te abre las oportunidades de tu vida. Y tienes que caminar y entrar. Dice el texto que vas a entrar y que vas a reunir a la gente, y esa puerta se va a abrir y tú vas a entrar por ella. Y yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero la puerta que tú estás esperando, posiblemente Dios la abra, no como tú estás acostumbrado. Pero lo importante es que el Dios que usted y yo conocemos es un Dios que nos abre las puertas y nos abre el camino. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto que el camino se abre por la sencilla razón que cuando tú decidas caminar en pos de la promesa que Dios te declaró para ti, Él va al frente de ti, simplemente por eso. Cuando tú decidas dar ese paso al frente y no retroceder, quien va contigo es el Dios que te llamó. Mientras tanto, Dios va a decir: bueno, hasta que tú decidas dar ese paso al frente en el nombre del Señor. Y el problema que tenemos nosotros los cristianos es que queremos siempre pedir una confirmación o algo. Siempre, usted sabe de Gedeón que pidió que el vellón se mojara o no se mojara. ¿Usted se acuerda de esa experiencia? Y nosotros siempre queremos confirmación. Yo me recuerdo cuando yo me enamoré de Lilian, yo decía: confírmame si es ella. Confirma, Señor, si es ella, y orando. Ella oró un día: Señor, confirma si es él, porque me desvivo por ese hombre, decía ella. Y en un retiro, la verdad, Samuel se desvió por mí. Chacho, la tengo loca, la tengo chocada.
Y un día, en nuestra ignorancia, ¿verdad? O no sé, en un retiro, ella estaba orando por ella en el retiro. Y yo siempre mirando a Lilian, buscándola siempre. Y cuando van a por ella cayó en descanso. ¿Y quién fue que la cogió a ella? Nico Fernández. Yo dije, antes que se caiga, mira ahí, usted tiene que siempre picar al frente, hermano, pica adelante, pisa al frente. Si usted quiere que Dios le abra puerta, pica al frente y pica adelante. Yo piqué al frente y la agaché. Y ella dijo, ay, cuando yo sentí esos brazos, dije, ese es el hombre para mi vida. ¿Fue cierto o no fue cierto eso? Hablamos en casa, mi amor. Ella dice, la experiencia sí, pero que estoy loca por ti, no, eso no es mentira. Mire, hermano, y constantemente nosotros siempre estamos pidiendo confirmación. Y Dios nos invita a hacer algo muy importante que yo quiero que usted entienda. Usted está orando para que Dios te abra puertas y camino, ¿cierto o falso? Usted tiene un sueño, una meta, quiere tener una experiencia. ¿Sabes qué? Que lo que usted tiene que hacer es dar un pie al frente, dar un paso al frente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú das un paso al frente, lo estás haciendo en el nombre del Señor. Y si tu camino se pone escabroso, Dios tiene el poder para allanar el camino para que tú puedas caminar. Y si tú te doblas el pie, me dice la palabra que Él endereza mis pasos para que yo pueda seguir caminando en el nombre del Señor. Segunda de Samuel dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies, no sé qué, no resbalaron. El salmista David, eso David está hablando del rey David, que tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. O sea, tú hiciste que mis pies se expandieran para que mis pies pudieran seguir caminando hacia donde, hacia el frente. Nuevamente el salmista lo recalca nuevamente en el Salmo 18 y dice, ensancha la senda de mis pasos para que no vacilen mis pies. Cuando tú caminas con Dios y sabes que Dios está contigo, tú caminas hacia el frente, porque sabes que el que abre camino va contigo, frente de ti, cuando dicen amén. Proverbios capítulo 4 versículo 10 dice, hijo mío, oye y recibe mis razones, y se multiplicarán los años de tu vida. Por el camino, oiga bien, de la sabiduría te he encaminado, por veredas rectas te hice que andar. Cuando camines, escuche bien, no se enredarán tus pasos, y si corres no te vas a ¿qué? A tropezar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. No entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice el texto que tú tienes que caminar hacia el frente. Y si tú caminas, Dios no va a permitir que tus pies se enreden. Y si corres, que no te tropieces. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque el que abre el camino está con ¿quién? Contigo. Anda contigo. Yo no sé cuántos caminan con el Señor, pero el que anda con el Señor siempre da un paso hacia el frente, porque sabe que el que abre el camino anda con Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito en esta mañana del Señor que reflexiones simplemente en tu vida hoy. ¿Qué estás esperando para caminar hacia el frente? ¿Qué estás esperando para dar el paso hacia el frente? Porque si das el paso hacia el frente, Dios va a enderezar tu senda, tu camino, y vas a ver la puerta abrirse en el nombre del Señor. En tu casa, en tu cama acostado, no vas a ver nunca la oportunidad de tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti, pero sentado en el banco, sentado en lo que estás haciendo, esperando una respuesta, no lo vas a ver lograr. Tú tienes que actuar en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque quien está contigo es el que abre camino. ¿Cuántos dicen amén? El que está contigo es el que abre camino. Hoy es un buen día para que ese Dios que abre puertas, abre caminos nuevos, sea sobre tu vida hoy. No sé por cuáles obstáculos estás viviendo hoy. No sé por cuáles situaciones estás viviendo hoy. Si estás desanimado, desanimada, ves el mundo como una opción en tu vida. No sé cuáles son los obstáculos que estás viviendo hoy. Lo que yo sí sé es que si tú das un paso hacia el frente hoy, no retrocedes, sino que das un paso hacia el frente, Dios va a enderezar tus caminos y las puertas serán abiertas en el nombre del Señor. ¿Qué estás esperando hoy? ¿Qué tú estás esperando en el Señor?
¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué estás esperando que Dios haga? ¿Qué estás esperando que Dios te confirme en tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios te abra puertas? Oiga, da el paso hacia el frente, porque tus pasos no se van a enredar. Y si se enredan, Dios endereza el camino para que puedas seguir caminando. Porque Dios endereza tus pasos cuando tú das el paso en fe, creyendo que Dios es el que está al frente de ti. Es el que está al frente tuyo. Es el que abre el camino para que tú puedas caminar. Eso no pasó con el pueblo de Israel, que se encontró con el obstáculo del Mar Rojo y Dios abrió el mar para que pudieran caminar hacia el frente. No es lo que Dios hace contigo. No es lo que Dios hace contigo. No es lo que Él desea hacer contigo. Tu petición, Dios la tiene en su mano. Lo que está esperando es que tú des el paso en fe y tú puedas caminar para que Él pueda abrir el camino que tanto tú anhelas en tu vida. Y si no te conviene, hermano, Dios te abrirá otro. No como tú deseas, pero sí como Él quiere para ti, que va a ser de bendición y de prosperidad para tu vida.